Bienvenidos a la Audioteca de Libros, tu espacio para escuchar relatos de misterio, terror y ciencia ficción. Hoy volvemos con una nueva aventura literaria, un relato de Ray Bradbury, Los Sonrientes. Ray Bradbury fue un reconocido escritor y visionario de la ciencia ficción. Nacido el 22 de agosto de 1920 en Waukegan, Illinois, Bradbury es conocido por sus obras literarias que exploran temas como la tecnología, el futuro y la condición humana. Su estilo de escritura único y su imaginación desbordante han dejado una huella duradera en el género de la ciencia ficción. Los Sonrientes es un relato que combina el suspense psicológico con el horror de manera magistral. El autor logra crear una atmósfera inquietante y utiliza el silencio como elemento clave para mantener la tensión a lo largo de la historia. No olviden suscribirse y activar la campanita, ya que con ello me ayudan a seguir subiendo contenido. Sin más, les dejo con Los Sonrientes. ¡Comenzamos! Los Sonrientes. El silencio que reinaba era el aspecto más notable de la casa. Cuando Grepin entró por la puerta principal, el silencio engrasado al abrirse y cerrarse la puerta a su espalda fue el mismo que cuando se abre y se cierra un sueño, algo lento e inmaterial, realizado con almohadillas y mucho lubricante. La moqueta doble de la entrada, sobre la que había estado tendido no hacía mucho, absorbía el ruido de sus movimientos, y cuando el viento azotaba la casa por la noche, no se oía el más leve rumor de los aleros del tejado ni el temblor de los bastidores de las ventanas. Había revisado personalmente las ventanas de doble acristalamiento. Las persianas se mantenían fijas en su sitio con unos pasadores nuevos y relucientes. La calefacción no arrojaba el aire a ráfagas, sino con un susurro continuo y silencioso de las gargantas del sistema de calefacción que de vez en cuando suspiraba y le agitaba el borde de los pantalones mientras entraba en calor en esa fría tarde. Midió el silencio con el instrumental de sus pequeños oídos para evaluar el tono y el equilibrio, y asintió con satisfacción, pues era un silencio uniforme y definitivo. Porque algunas noches había oído el correteo de las ratas en el espacio que quedaba entre las paredes y había tenido que poner trampas con cebo y comida con veneno para acabar con ese ruido. Incluso el reloj del abuelo estaba silencioso, y su péndulo de cobre colgaba quieto y brillante dentro de su alargado ataúd de cedro con el panel frontal de cristal. Estaban esperándolo en el comedor. Aguzó el oído. No hacían ningún ruido. Bien. Excelente, de hecho. Eso significaba que habían aprendido a ser silenciosos. Las personas necesitaban que les enseñaran, pero valía la pena el esfuerzo. En la mesa del comedor no se oía el más leve tintineo de cuchillos ni de tenedores. Se quitó los gruesos guantes grises, colgó el abrigo, que era como una fría armadura, y se quedó parado con una expresión de prisa, pero al mismo tiempo con indecisión, mientras pensaba en lo que se había de hacer. Grepin entró en el comedor con una certidumbre y una economía de movimientos familiares, y encontró a 4 personas sentadas a la mesa, esperándolo sin moverse ni hablar. El único ruido que se oía era el de las suelas de sus zapatos en la moqueta doble. Sus ojos, como era habitual, se fijaron instintivamente en la mujer que presidía la mesa. Al pasar junto a ella, estiró un dedo hacia su mejilla sin llegar a tocarla. La mujer no pestañeó. La tía Rose estaba rígidamente sentada a la cabeza de la mesa. Si una mota de polvo cayera del techo flotando lentamente en el aire, ¿seguiría su vuelo con la mirada? ¿Sus ojos girarían en sus cuencas lacadas con una precisión cristalina y fría? ¿Y si la mota de polvo se posara en la córnea de su ojo húmedo, pestañearía? ¿Sus músculos reaccionarían y se cerrarían sus párpados? No. La tía Rose era como la cubertería que había en la mesa, distinguida, refinada y antigua, deslustrada. Su pecho quedaba oculto bajo el mullido mantel. Debajo de la mesa, sus piernas rígidas, con los botines abotonados muy por encima de los tobillos, desaparecían bajo una falda de tubo. Daba la impresión de que las piernas terminaban en el borde de la falda y que a partir de allí, la tía Rose era el maniquí de unos grandes almacenes, probablemente con la misma movilidad de estatua de cera que ellos y con su mismo entusiasmo y su misma capacidad de respuesta.
de modo que la tía Rose miraba directamente a Grepin. Este reprimió una carcajada y dio una palmada. Sobre el labio superior de la tía se intuía un incipiente bigote ceniciento. «Buenas noches, tía Rose», dijo haciendo una reverencia. «Buenas noches, tío Dimity», añadió cortésmente. «No, no digáis nada», levantó una mano. «No quiero oír ni una palabra». Hizo otra reverencia. «Ah, buenas noches, prima Lila, primo Sam». Lila estaba sentada a su izquierda. Su cabello parecían las virutas doradas de un tubo de bronce. Sam estaba sentado enfrente de ella y su pelo apuntaba en todas direcciones. Los dos eran jóvenes. Él tenía 14 años y ella 16. El tío Dimity, su padre, qué palabra más repugnante, estaba sentado al lado de Lila, relegado a esa posición secundaria hacía muchísimo tiempo, porque la tía Rose temía que se acatarrara con la corriente de aire que entraba por la ventana si se sentaba a la cabeza de la mesa. ¡Ay, tía Rose! Grepin se acercó la silla para posar en ella su trasero, enfundado en los pantalones ceñidos, y puso un codo en el mantel con aire despreocupado. «Tengo algo que anunciar», declaró. «Es muy importante. Llevamos así varias semanas y esto no puede continuar. Estoy enamorado». «Ah, pero eso ya os lo dije hace algún tiempo. El día que os hice sonreír, ¿lo recordáis?» Ninguna de las 4 personas que estaban sentadas a la mesa pestañeó ni sus manos se movieron. La cara de Grepin adquirió una expresión introspectiva. El día que les hizo sonreír, habían pasado 2 semanas. Aquel día entró en casa, los miró y exclamó: «Voy a casarme». Todos se dieron la vuelta como si alguien hubiera hecho añicos la ventana. «¿Que tú qué?», gritó la tía Rose. «Con Alice Jane Ballard», dijo él sacando pecho. «Felicidades», dijo el tío Dimity, y añadió mirando a su mujer. «Supongo». Se aclaró la garganta. «Pero no es un poco precipitado, hijo». Volvió a mirar a su mujer. Sí, me parece un poco precipitado. Mi consejo es que esperes un poco, sí, espera un poco. La casa está en un estado lamentable», señaló la tía Rose. «No estará en condiciones hasta el año que viene». «Eso mismo dijiste el año pasado y el anterior», protestó Grepin. «En cualquier caso, la casa es mía». La tía Rose cerró la boca al oír eso. «Después de tantos años vas a echarnos, ¿por qué?» «No voy a echaros a la calle, no seas tonta», la interrumpió Grepin furioso. «Escucha, Rose», intervino el tío Dimity con la voz apagada. La tía Rose dejó caer las manos. «Después de todo lo que he hecho...» En ese preciso instante Grepin supo que todos ellos tenían que irse. Primero haría que se callaran, luego que sonrieran, y después los sacaría a la calle como si fueran unas maletas. No podía meter a Alice Jane en una casa llena de muermos como estos, donde la tía Rose te seguía a donde quiera que fueras. Los niños hacían cosas humillantes a la vista de su madre y el padre parecía otro niño que adaptaba cuidadosamente sus consejos para que siguiera soltero. Grepin los miró detenidamente. Era culpa de ellos que su vida y sus relaciones amorosas fueran tan mal. Tal vez, si se ocupaba de ellos, sus sueños deslumbrantes de cuerpos brillantes por la transpiración del amor apasionado se convertirían en algo tangible y cercano. Así dispondría de la casa solo para él y para Alice Jane. Sí, Alice Jane. Tendrían que darse prisa. Mucha. Si les pedía que se marcharan, como ya lo había hecho muchas veces, podrían pasar 20 años hasta que la tía Rose recogiera las bolsitas descoloridas por el sol y los fonógrafos de Edison. Alice lo abandonaría mucho antes. Grepin los miró y cogió el cuchillo de trinchar. Grepin dio una cabezada. Abrió los ojos. ¿Eh? Vaya, estaba tan cansado que se había quedado dormido mientras reflexionaba. Aquello había ocurrido hacía 2 semanas. Ahora, mientras se recobraba de su adormecimiento, sonrió mirando a las figuras silenciosas e inmóviles. Ellas a su vez le sonrieron de una manera peculiar y complaciente. «Te odio, vejestorio», le dijo sin rodeos a la tía Rose. «Hace 2 semanas no me habría atrevido a decírtelo, pero esta noche, ay, bueno». Se volvió perezosamente sin terminar la frase.
Tío Dimity, permíteme que te dé un pequeño consejo, anciano. Habló de banalidades mientras fingía que pinchaba trozos de melocotón de un plato vacío con el tenedor. Ya había comido en la ciudad, en un restaurante, carne de cerdo, patatas, tarta de manzana, judías verdes, remolacha, ensalada de patata. Pero ahora hacía como si comiera el postre por el simple placer que le procuraban los movimientos. Masticó con la boca vacía. Bueno, esta noche, por fin, os vais de esta casa. He esperado 2 semanas durante las cuales lo he meditado mucho. Supongo que os he permitido quedaros aquí tanto tiempo en parte porque quería vigilaros. Si os vais, no puedo tener la certeza de que... Dijo, y el miedo apareció en sus ojos. No regreséis por las noches y merodeéis por la casa haciendo ruido, y eso no podría soportarlo. No puedo permitir que haya ruido en esta casa, ni siquiera cuando Alice venga a vivir aquí. La moqueta doble era gruesa, y su capacidad para absorber el ruido de las pisadas resultaba tranquilizador. «Alice quiere entrar a vivir en esta casa pasado mañana. Vamos a casarnos». La tía Rose pestañeó con una expresión de malicioso recelo. «¡Ah!», exclamó Grepin, levantándose de un salto de la silla, con los ojos desorbitados. Volvió a derrumbarse en la silla y su boca se movió con convulsiones. Rió para liberar la tensión que se había acumulado dentro de él. «Ya veo. Es una mosca». Observó la mosca que se desplazaba lentamente y con precisión por la mejilla de marfil de la tía Rose hasta que echó a volar. ¿Por qué había tenido que elegir precisamente ese momento para hacer que el ojo de la tía Rose pareciera parpadear? Dudar. ¿Pones en duda que vaya a casarme, tía Rose? ¿Crees que no soy capaz de casarme, de amar y de cumplir las obligaciones del amor? ¿Me consideras un inmaduro, incapaz de convivir con una mujer y adaptarme a sus hábitos? ¿Crees que soy un niño que solo sueña? Bueno, hizo un esfuerzo para tranquilizarse y sacudió la cabeza. «Hombre, hombre», se reprendió. «Solo era una mosca. ¿Una mosca te hace dudar del amor o has proyectado esa duda en una mosca y un pestañeo? ¡Maldita sea!». Señaló a los 4. «Ahora voy a subir la calefacción. Dentro de 1 hora os echaré de esta casa de una vez para siempre. ¿Lo habéis entendido? Bien, yo mismo me aseguraré de que os vais». Fuera empezaba a llover. El frío aguacero fustigaba la casa. La cara de Grepin adquirió una expresión de irritación. El sonido de la lluvia era una de las cosas que escapaba de su control y no podía detener. No se solucionaba comprando bisagras nuevas, ni lubricantes, ni pasadores. Quizás se podría cubrir toda la casa con una carpa para amortiguar el sonido, ¿no? Pero eso sería ir demasiado lejos. No. No había manera de evitar el sonido de la lluvia. En este momento, más que en cualquier otro de su vida, quería silencio. Cada ruido era un temor. Así que todos los sonidos debían ser amortiguados, identificados y eliminados. El tamborileo de la lluvia era como los golpecitos con los nudillos de la mano de un hombre impaciente. Grepin volvió a sumirse en una ensoñación. Recordó el resto de aquel momento de un día de hacía 2 semanas, cuando les había hecho sonreír. Había cogido el cuchillo de trinchar y se preparó para cortar el ave que había encima de la mesa. La familia se había reunido como era habitual, llevando puestas sus solemnes y puritanas máscaras. Si los niños sonreían, la tía Rose pisoteaba sus sonrisas como si fueran unos repugnantes bichos. La tía Rose criticó el ángulo que formaban los codos de Grepin mientras trinchaba el ave. El cuchillo, observó además, no estaba lo suficientemente afilado. Oh, sí. Había que afilar el cuchillo. Se detuvo en ese momento de su evocación, puso los ojos en blanco y rió. Aquel día pasó el cuchillo por el afilador una y otra vez y se dispuso de nuevo a cortar el ave. Cuando ya había trinchado casi toda la pieza, levantó lentamente la vista para mirar las caras con la expresión solemne y crítica de sus parientes que parecían unos flanes con ojos de ágata. Tras observarlos un momento como si lo hubieran sorprendido en compañía de una mujer desnuda en lugar de con una perdiz que mostraba las patas, levantó el cuchillo y gritó con rabia. «¡Por el amor de Dios! ¿Por qué nunca sonreís? ¡Yo os haré sonreír!».
Levantó el cuchillo en el aire un sinfín de veces, como si fuera la varita de un mago. Y en un abrir y cerrar de ojos, ¡tachán! Todos sonreían. Partió por la mitad ese recuerdo, lo estrujó, lo hizo una bola y lo tiró a la basura. Se levantó bruscamente, salió al pasillo y fue hasta la cocina. Desde allí bajó por las tenebrosas escaleras al sótano, abrió la puerta de la caldera y alimentó el fuego con perseverancia y habilidad hasta que consiguió unas hermosas llamas. Volvió a subir por las escaleras y miró a su alrededor. Tendría que contratar un servicio de limpieza para que limpiara la casa vacía y decoradores para que arrancaran las deslucidas cortinas y colocaran nuevas y radiantes colgaduras. Unas gruesas alfombras orientales nuevas para el suelo serían una solución sutil para garantizar el silencio que deseaba y que por fin necesitaría durante un mes, si no un año entero. Se llevó las manos a la cara. ¿Y si Alice Jane hacía ruido cuando se moviera por la casa? Pequeños ruidos, sin querer, en algunos sitios concretos. Se echó a reír. Solo era una broma. Ya había solucionado ese problema. Sí, estaba resuelto. No tenía que temer el ruido que hiciera Alice Jane. Todo era de una simplicidad absurda. Recibiría todos los placeres de Alice Jane y ninguna de las distracciones y las molestias capaces de hacer añicos sus sueños. A la cualidad del silencio había que añadir algo más. En la parte superior de las puertas que el viento cerraba con violencia en intervalos frecuentes, instalaría uno de esos frenos neumáticos que se ponían en las puertas de las bibliotecas y que hacían un suave ruido sibilante. Entró de nuevo en el comedor. Las figuras no se habían movido del cuadro que componían. Sus manos permanecían inmóviles en las posiciones habituales, y la indiferencia que le mostraron a Grepin no podía calificarse de descortesía. Subió a la primera planta para cambiarse la ropa y ponerse algo más adecuado para el traslado de la familia. Mientras se desabrochaba los puños de la camisa, dejó caer la cabeza a un lado. Música. Al principio no le molestó, pero poco a poco, al mismo tiempo que levantaba la cabeza hacia el techo, sus mejillas se pusieron pálidas. La música llegaba desde el punto más alto de la casa. Las notas se sucedían con fluidez y eso lo espantó. Cada nota sonaba como si tocaran una cuerda de un arpa. El silencio absoluto amplificaba ese pequeño sonido, que adquirió unas proporciones inconmensurables en aquel vasto espacio silencioso. La puerta se abrió con una explosión provocada por sus manos. Un segundo después, sus pies subían por la escalera al tercer piso de la casa. El pasamanos de la barandilla se retorcía como una serpiente larga y brillante debajo de su mano, cada vez que la apretaba y la soltaba, para adelantar la mano y tomar impulso. Los escalones dieron paso a otros más largos, altos y oscuros. Grepin había empezado el juego abajo, con un lento tambaleo, pero ahora corría con ímpetu y ni siquiera un muro que hubiera aparecido delante de él, de repente lo habría detenido hasta que lo viera manchado de su sangre y con las marcas de sus arañazos al intentar atravesarlo. Se sentía como si fuera un ratón corriendo por el espacio vacío del interior de un cascabel gigante, y encima de él, en lo alto, vibraba la cuerda del arpa, que lo atraía, lo apresaba con un sonido umbilical, daba sustancia y vida a su miedo, lo alumbraba. Los miedos pasaban de la madre al hijo que descubría el mundo a tientas. Él intentaba en vano romper ese vínculo con las manos. Era como si alguien hubiera tirado de ese cordón y lo hubiera enmarañado. Sonó otra nota nítida producida por la cuerda del arpa, seguida de otra. ¡No! ¡Silencio!, gritó. El ruido está prohibido en mi casa desde hace 2 semanas. Dije que no quería más ruido. Esta música no puede sonar. No lo permito. ¡Silencio! Entró como un torbellino en el desván. El alivio puede producir histerismo. Desde una rejilla de ventilación que había en el techo, caían gotas de agua sobre el cuello de un florero de vidrio sueco, y el tintineo del goteo resonaba en el espacio del desván. Grepin, con aire triunfal, hizo añicos el florero de un demoledor pisotón. Rió entre dientes mientras se ponía una camisa y unos pantalones viejos en su habitación. Una vez tapada la rejilla, la música había cesado y el silencio volvía a reinar. Hay silencios y silencios, cada uno con su propia personalidad.
estaba el silencio de las noches de verano, que de silencio tenía más bien poco, ya que a los coros de los insectos había que sumar el ruido de las lámparas de arco voltaico que se mecían solitarias en carreteras rurales desiertas y proyectaban pálidas circunferencias de luz de las que se alimentaba la noche. El silencio de las noches de verano, para que de verdad fuera silencio, exigía la indolencia, la despreocupación y la indiferencia de la persona que escuchaba. No se podía llamar silencio a eso. Luego estaba el silencio del invierno, pero era un silencio inasible que podía romperse al primer síntoma de la primavera. Se respiraba una sensación de compresión, de fugacidad, como si el silencio mismo produjera un sonido. La quietud era tal que cualquier cosa resonaba, o el simple hecho de respirar o de pronunciar una palabra a medianoche provocaba una detonación en el aire diamantino. No era un silencio digno de ese nombre. Sin embargo, el silencio entre dos amantes, cuando las palabras sobran. Sus mejillas recuperaron el color y cerró los ojos. El silencio en compañía de Alice Jane era el más placentero. Él se había ocupado de que fuera así. Todo era perfecto. Susurros. Esperaba que los vecinos no le hubieran oído gritar como un energúmeno. Un susurro débil. Bueno, en cuanto a los silencios, el mejor era aquel que cada individuo concebía en todos sus aspectos, de manera que el estruendo de cristales rotos o el zumbido de insectos eléctricos no tenían cabida. La mente humana podía gestionar todos los sonidos, todas las urgencias, hasta que se alcanzara ese silencio completo en el que la persona sería capaz de oír cómo las células propias se ajustaban a su mano. Un susurro. Sacudió la cabeza. Ese susurro no existía. Era imposible que sonara en su casa. El sudor empezó a correr por su cuerpo y él temblaba de una manera imperceptible, con la boca abierta y los ojos desorbitados. Susurros. Un cuchicheo. «Voy a casarme», dijo débilmente arrastrando las palabras. «¿Mientes?», contestaron los susurros. Grepin dejó caer la cabeza hacia adelante y su barbilla chocó con su pecho. «Se llama Alice Jane Ballard», dijo con un hilo de voz, y las palabras salieron casi ininteligibles de sus labios húmedos. Uno de sus ojos comenzó a parpadear como si transmitiera un mensaje codificado a un invitado invisible. «No podéis evitar que la ame». «La amo». Susurros. Dio un paso adelante a ciegas. El borde de sus pantalones tembló cuando pasó por encima de la rejilla de la calefacción y una ráfaga de aire caliente persiguió a la parte baja de sus pantalones. Susurros. La caldera. Llamaron a la puerta mientras bajaba por la escalera. Se pegó a ella. «¿Quién es?» «¿Señor Grepin?» Grepin contuvo la respiración. «¿Sí?» «¿Nos deja entrar, por favor?» «¿Quién es?» «La policía», dijo el hombre que estaba fuera. «¿Qué quieren? Iba a sentarme a cenar». «Solo queremos hablar con usted. Nos han llamado los vecinos. Están preocupados porque hace 2 semanas que no ven a su tía ni a su tío. Oyeron un ruido hace un rato. Les aseguro que no pasa nada». Forzó una risa. «Bueno», continuó la voz al otro lado de la puerta. «En ese caso, si abriera la puerta podríamos conversar amistosamente». «Lo siento», repuso Grepin. «Estoy cansado y tengo hambre. Vuelvan mañana. Mañana hablaré con ustedes si eso es lo que desean. Lamento tener que insistir, señor Grepin». La policía golpeó la puerta. Grepin se dio la vuelta automáticamente, enfiló por el vestíbulo y pasó por delante del viejo reloj antes de entrar en el comedor sin decir una palabra. Se sentó sin mirar a nadie en particular y se puso a hablar, primero lentamente y luego con locuacidad. «Hay unos pelmazos en la puerta. ¿Puedes hablar tú con ellos, tía Rose? Pídeles que se vayan. Diles que estamos cenando. Los demás, seguid comiendo y haced ver que estáis bien si finalmente entran. Así se irán». «¿Hablas tú con ellos, tía Rose? Y ahora que están ocurriendo cosas, tengo algo que deciros». Le cayeron algunas lágrimas calientes sin venir a cuento. Las observó mientras mojaban el mantel blanco y se expandían por él hasta que desaparecían. «No conozco ni he conocido jamás a ninguna mujer llamada Alice Jane Ballard. Todo ha sido no lo sé.
Dije que la amaba y que quería casarme con ella para sacaros una sonrisa. Sí, lo dije porque esperaba que sonrierais. Esa fue la única razón. Nunca me casaré. Hace muchos años que lo sé. ¿Me pasas las patatas, por favor, tía Rose? La policía destrozó la puerta y la tiró abajo. Una densa ráfaga de aire entró en el vestíbulo. Dudas. El inspector de policía se quitó el sombrero inmediatamente. «Oh, les ruego que nos disculpen. No era mi intención interrumpirles mientras cenaban. Los agentes se quedaron paralizados de un modo tan brusco que las paredes del comedor temblaron, y ese movimiento catapultó los cuerpos de la tía Rose y del tío Dimity, que cayeron sobre la alfombra, donde quedaron tendidos. Ellos y los niños, que continuaban sentados a la mesa, tenían un tajo en el cuello, de oreja a oreja, que creaba la ilusión de una horripilante sonrisa debajo del mentón, unas sonrisas con las que recibían a los invitados de última hora y les contaban todo lo que necesitaban saber con una simple mueca.